Estamos hablando de seguridad. Como pudimos observar en los testimoniales, los ciudadanos sí tienen claro cuál es la responsabilidad que pueden asumir para hacer mucho más segura no solamente el lugar en donde trabajan o el lugar donde viven, sino también la convivencia a nivel general. Y como pudimos observar también en los testimoniales, la denuncia ciudadana sigue siendo un instrumento muy poderoso que debemos asumir nosotros los ciudadanos y que deben ser incorporados esquemas sencillos, accesibles, a muy bajo costo, para que cualquiera pueda denunciar algún delito cuando sea objeto de él, es decir, cuando esté afectado o cuando al menos lo esté observando. Porque si no existen los elementos necesarios para poder identificar cuáles son los puntos más conflictivos o los delitos más importantes, difícilmente pueden tener mayor eficacia las políticas públicas en esa materia. Y para ello vamos a platicar de qué es lo que está proponiendo los partidos políticos en esa materia. Alfonso, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Pues Alfonso, para iniciar con esta conversación, me gustaría que nos platicaras cuál es la propuesta del Partido Acción Nacional. Como saben nuestros amigos, siempre hablamos de los partidos políticos conforme aparecen en la boleta electoral. Otra vez nos preguntaron, oye, ¿por qué empiezan con el PAN y no empiezan con el PRD o con el PRI? Y esa es la razón, porque ese es el orden bajo el cual presentamos a los partidos. ¿Por qué nos platicas de la propuesta del PAN? Tulio, el PAN propone consolidar un nuevo sistema de Policía Nacional que tenga intervención operativa solo cuando las policías estatales y municipales fallen, no cumplan con su deber. También redefinir y hacer efectivo el mando único, que hoy es una tarea que está pendiente, es una iniciativa de las que está pendientes de retomar, de las que tú mencionabas el presidente. Fortalecer también las capacidades de los municipios en materia de seguridad, que es un área de oportunidad bastante importante. Que la intervención directa de las autoridades estatales solo sea en aquellos municipios en los que no tengan los suficientes recursos o carezcan de recursos. Pues bien, como podemos observar en la propuesta del Partido de Acción Nacional, nuevamente se habla del fortalecimiento de los gobiernos locales para poder atender demandas de los ciudadanos. Y llama mucho la atención el tema del mando único. Recordarán que también fue una iniciativa que en su momento presentó el presidente de la República, Felipe Calderón, en donde él hablaba de crear un mando único policial. Recordarán que después el Partido Revolucionario Institucional, como bien lo vamos a ver en la siguiente planteamiento, hablaba de un mando único, pero en lo que se refiere a las policías estatales. Es correcto, Tulio. ¿Platicamos del PRI? Sí, ¿por qué nos platicas del PRI? El PRI también trae, como una de las propuestas que trae, es establecer policías estatales únicas con el objeto de crear 32 policías estatales, adoptar un enfoque integral y multidimensional e institucional, donde todas las políticas públicas contribuyan a modificar las situaciones que generan la inseguridad, establecer un teléfono nacional, lo que es en Estados Unidos el 911, lo quieren también implementar aquí en México, constituir consejos estatales de seguridad pública en la que los ciudadanos tengan participación, consolidar un servicio profesional de carrera en las policías, que es el tema que tocabas en tu introducción, fortalecer el tema de los policías, dándoles salarios justos, entrega de premios, recompensas y por su buen desempeño. Bueno, como podemos observar en la propuesta del PRI, un poco lo que decíamos en contraste a la propuesta del PAN en su momento cuando tenían la presidencia, es mando único pero en policías estatales, no en las policías estatales y municipales, como se planteaba originalmente. Y también llama la atención lo que comentas, Alfonso, sobre la importancia que tiene que tengamos un teléfono único de emergencias. Esa fue una propuesta que algunas organizaciones de la sociedad civil impulsaron en su momento y que cuando presentan, ya hacía yo mención al inicio del programa, de estas iniciativas de ley que propone el presidente Peña Nieto, pues también hablaba de la búsqueda de un teléfono único de emergencias que nuevamente retoma el PRI en sus propuestas. ¿Por qué no nos platicas de las propuestas del Partido de la Revolución Democrática, Alfonso? El PRD pretende dejar atrás que el Ejército y las Fuerzas Armadas participen en temas de combate a la delincuencia organizada, consolidar el mando único, nuevamente lo mencionan, en entidades federativas, eficientar la coordinación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno, que es estatal, municipal y federal, realizar acciones para hacerle frente a la industria armamentista. Pretenden
fortalecer o no flexibilizar la política en el tema de compra y venta de armamento, empoderar a los ciudadanos para que los ciudadanos, con el tema que comentabas de la denuncia, pues fortalecer empoderar al ciudadano para que pueda hacer la denuncia sin temor y combatir las redes político-financieras del crimen organizado. Pues llama la atención la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, en donde lo que ellos dicen, como bien anunciaba Alfonso, la salida del ejército y de las fuerzas federales, ¿no? en lo que se refiere al ejército y la marina, de la protección de las principales zonas de conflicto en el país, algunos estados de la República que ustedes conocen, y un poco el fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Y ahí un poco lo platicaremos con nuestro invitado Héctor Lario Santillán sobre cuál ha sido la viabilidad de la propuesta de la Gendarmería, que un poco lo que buscaba eso era hacer que las fuerzas del Ejército y la Marina dejaran de circular y estar presentes físicamente en algunas zonas del país y que entrara la Gendarmería a sustituir a estos cuerpos que hoy están presentes. El PT, Tulio, para seguir en el orden en el que está establecido por el INE, propone una revisión exhaustiva del ordenamiento legal para el tema de seguridad, también generar políticas públicas encaminadas a la prevención de los delitos, una cultura del respeto a los derechos humanos y también debe promover que los ciudadanos participen en las estrategias, en la elaboración y la definición de las estrategias en materia de política pública en materia de seguridad. ¿Y no profundiza el Partido del Trabajo en cuáles serían los instrumentos que pueden tener los ciudadanos para definir esta política en materia de seguridad? No, únicamente son enunciativos de las propuestas que te dije, o sea, en realidad no son específicos en cuáles son las leyes que pretenden modificar o qué es lo que pretenden hacer en la Cámara de Diputados. Que eso sería importante para nuestros amigos que nos ven, que cuando tengan algún diálogo o algún acercamiento por parte de los candidatos a diputados federales, pues les expliquen con toda claridad cómo piensan aterrizar las propuestas que le están diciendo. Es decir, si hablan de, oye, queremos que ustedes como vecinos, como ciudadanos participen, bueno, que pongan ahí sobre la mesa propuestas viables, concretas, accesibles, de fácil entendimiento, para que todo el mundo pueda de esa manera participar. Claro, y a lo mejor aumentando lo que tú estás comentando, pues decirles también que cuando se presenten con los candidatos, pues que ellos también digan, oye, ¿yo cómo puedo involucrarme en lo que tú estás planteando para darme cuenta de si lo que me vas a hacer en realidad es lo correcto o no? Pues creo que aquí hay una figura importante, Alfonso. Ya hablábamos de la denuncia, como decían los testimoniales, pero también hablamos de una figura que es el vecino. El vecino como una persona que está habitando un círculo geográfico muy determinado, que tiene peculiaridades en la manera en cómo se desarrolla la convivencia y cuáles son las dinámicas propias de estas colonias o de esos barrios. Y entonces la participación de los vecinos en la seguridad, de lo que le llaman la seguridad vecinal o la seguridad perimetral, pues puede ser uno de los elementos bajo los cuales los ciudadanos podemos participar en materia de seguridad. El Partido Verde Ecologista, Tulio, plantea que los secuestradores ingresen directamente a los penales de máxima seguridad para que estén imposibilitados de hacer llamadas o de seguir extorsionando. También crear un fondo de recursos para que los municipios que no cuenten con estos recursos pues puedan acceder a ese fondo y se puedan financiar para los temas de seguridad. Impulsar una iniciativa de seguridad de mando único, que es lo mismo que vienen planteando transversalmente todos los partidos que hemos platicado hasta ahorita. También reformar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para crear la Policía Nacional y promover el incremento de la participación ciudadana en la planeación y la definición de las políticas públicas para el tema de seguridad. Llama la atención que hablen nada más de una parte de los delincuentes, ¿no? En este caso de los secuestradores. Pareciera que es una campaña mediática que ellos han venido desarrollando en los últimos meses, pues porque aquí finalmente, más que buscar que un segmento de los que cometen un delito vayan a un cierto tipo de penal, en este caso los penales de alta seguridad, pues yo que también llama la atención que no se esté hablando de un rediseño importante del sistema de readaptación social, como se le llama técnicamente, a las personas que hoy están en una cárcel. Y eso lo estamos viendo en las propuestas de los partidos, no está asociada con el tema de seguridad. Es correcto, quizás lo asocian con un tema de justicia. Entonces ahí es donde quizás lo puedan estar incorporando. Todavía no nos adelantamos a ese tema, porque creo que va a ser el tema de la semana que viene, pero efectivamente lo que dices, hoy en el tema de seguridad no hacen ese vínculo. Vamos con el siguiente partido, Alfonso. Movimiento Ciudadano pretende establecer una política de seguridad orientada a garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos
y el logro del bien común. Esta propuesta también es bastante conceptual, no aterriza en ninguna propuesta concreta. Propone también recompensar a instituciones policiales, reformarlas, establecer mecanismos de participación ciudadana para el tema de seguridad, promover una ley de seguridad interior que permita establecer los límites de participación tanto de las fuerzas militares federales como de la Policía Federal, y recuperar, como tema de prevención, recuperar los espacios públicos. Pues coincide con la propuesta del Partido de la Revolución Democrática en cuanto que regresen los cuerpos del Ejército y de la Marina a los cuarteles en este caso. Y también llama la atención pues, que no profundicen, que no haya cuestiones muy concretas. Yo creo que ahí los amigos que nos ven cuando estén con los diputados del Movimiento Ciudadano, pues pídenles también que expliquen con claridad cuáles son las propuestas y cómo piensan que las van a aterrizar. Es correcto, Tulio. El Partido Nueva Alianza hace propuestas de prevención y lo que quiere hacer es vincular la educación con la prevención. Se me hace un tema interesante. Y pues es obvio que el Partido Nueva Alianza vincule el tema de la educación con el tema de la seguridad. Con el propósito de generar oportunidades para que ellos piensan que teniendo educación y generando buenos empleos, pues la gente va a dejar la delincuencia y se va a dedicar a cuestiones lícitas. Pero no hablan de un concepto, por ejemplo, que se ha manejado en muchos países donde ha habido conflictos armados o ha habido conflictos de violencia, sobre todo urbana, que tiene que ver con la cultura de paz. Es decir, que todos los ciudadanos tengamos muy claro que la paz es un elemento que permite una sana convivencia, pero que también detona y contribuye a generar un mayor crecimiento económico y mayores oportunidades para los ciudadanos. Pues es un concepto interesante y que sí deberíamos de empezar a proponerlo a los ciudadanos, que empecemos a hablar de ese tema de paz. Y pedirles a los partidos políticos. Pedirles a los partidos políticos, exigirles a los partidos políticos. También evaluar bajo criterios internacionales a las policías municipales, establecer que las policías estatales únicas se fortalezcan y existan, y eso sería lo que plantea Nueva Alianza. Y también llama la atención de los partidos políticos que hablan de un concepto que es la seguridad interior, pero si que estuvimos revisando conjuntamente las propuestas de los partidos, no vemos un concepto que para todos los países, que para definir la política de Estado a nivel nacional y a nivel internacional, es un elemento muy importante, la seguridad nacional. La seguridad nacional vista no solamente como los riesgos y las amenazas que tiene un país, sino también vista como las oportunidades en materia de seguridad que se tiene para una mejor convivencia de todos los ciudadanos, y eso entonces que contribuya también a dar pues mayores expectativas de crecimiento económico, mayores oportunidades de inversión para diferentes industrias, que permita a su vez también que la visión que se tiene de un país por parte de otros estados sea muy distinta. Sí, interesante el tema que tocas de seguridad nacional, que es un tema mucho más amplio que la seguridad interior, porque toca el tema, como platicabas con el invitado de la semana pasada, el tema del agua, el tema de, pues, por ejemplo, el empleo podría ser un tema de el tema nacional, del respeto al Estado de Derecho, por ejemplo. El tema del derecho al Estado, sí, exacto. Bueno, si quieres vamos con Morena. Morena pretende fortalecer espacios comunitarios y municipales para también hacer un esquema de prevención y proteger los derechos de los jóvenes. Morena, como hemos comentado en otros espacios, como que lo que hace es como lanzar un manifiesto. En realidad no aterriza tampoco propuestas, pero lo que hace es como manifestarse en contra de algunas de las situaciones que están sucediendo en el país. También dice que va a continuar luchando por una profunda reorganización de las instituciones constituidas para asegurar el orden público, y que también luchará ahora para ayudar a todos estos, a los padres de las víctimas de Ayotzinapa y de otros estados que han tenido la misma suerte. Pues estamos por acabar, amigos. Nos falta el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, Alfonso. Es correcto. El Partido Humanista lo que quiere es garantizar en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahí es donde está establecido el derecho a la seguridad. Ya te iba a preguntar qué decía ese artículo. Ah, pues ya te la contesté. También el evitar el miedo y la incertidumbre que provoca que la gente no pueda desarrollar su vida cotidiana. Eso es lo que básicamente está proponiendo el Partido Humanista. Y el Partido Encuentro Social
lo que pretende y lo que está proponiendo es certificar a los altos mandos policíacos que cuenten con acreditaciones, también bajo estándares internacionales, realizar adecuaciones a las normativas institucionales en temas de seguridad pública y fomentar la participación de los organismos ciudadanos en el diseño y en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad pública. Pues como podemos observar, hay algunos temas transversales que están planteando los partidos políticos, insisto, en el marco conceptual nada más, no en el marco de aterrizar, que tienen que ver aterrizado el mando único de las policías. Algunos dicen policías estatales, otros dicen hasta el nivel de policías municipales. El fortalecimiento de las autoridades locales, es decir, los gobiernos municipales, para poder enfrentar al crimen organizado y dotar de mejores condiciones de seguridad. El establecer una cultura de prevención del delito en la ciudadanía y la mayor participación de los ciudadanos en el sistema de denuncia y en el sistema de vigilancia de sus propias comunidades. Y finalmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que ese debe ser el punto de partida, al igual que el respeto al Estado de Derecho, de cuando estemos hablando en materia de seguridad. Es correcto, y tú recordarás y sabes bien que el derecho a la seguridad pues, es una de las obligaciones que tiene cualquier Estado, no solo el Estado mexicano, sino cualquier Estado ante sus ciudadanos, y me parece que es una carencia que hoy tenemos y debemos de exigir los ciudadanos que el Estado cumpla con esa obligación. Es una de las garantías individuales que le dan marco, que le dan vida, que le dan sustento a cualquier orden jurídico en el cual conviven los habitantes de un país. Sí, es correcto, es básico. Sin eso no podemos tener nada. Pues Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a seguir platicando, amigos, en los próximos programas de las propuestas de los partidos políticos. Esperemos que este resumen les sirva y aquí lo importante es que ustedes tengan los elementos necesarios para que cuando sus candidatos se acerquen, los cuestionen. Y si se les genera alguna duda, los sigan cuestionando, porque finalmente la emisión de un voto no significa nada más la simpatía hacia una persona porque sea carismática, sino sobre todo a un proyecto de gobierno que esté enarbolado por ese candidato o por ese partido político. Alfonso, nos vemos en la próxima semana. Buenas noches, Tulio. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a regresar, vamos a platicar con Héctor Lario Santillán, que es el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, y vamos a seguir hablando de estos temas. El tema, seguridad. Regresamos.